Hola, yo soy Ana y esto es Leer aquí, ahora. Hoy toca segunda parte del wrap-up de octubre. Ya os subí la semana pasada la primera parte y aquí tengo otros tantos libros que he leído. Y nada, os quiero dar mi opinión sobre ellos. Así que, sin dilatarlo más, voy a ello directamente. El primero del que os voy a hablar es un sorpresón que se ha convertido en mi mejor lectura del mes. Y es el Power Ranger Rosa de Cristo Casas. Lo leí, no lo tenía en el TBR del mes, lo leí por un impulso. La verdad es que es muy chiquitito, o sea, comparado con otro libro. Es súper chiquitito, es una edición muy cookie. Y lo tenía ahí en la estantería porque es en colaboración con la editorial. Me lo mandaron hace poquito y es que es muy cortito. Y me apetecía muchísimo leerlo porque he visto un montón de reseñas muy positivas, de opiniones que lo ponen por las nubes y tenía muchas ganas de leerlo. Entonces dije, pues, a por ello y a ver qué tal. Y vaya sorpresa. De hecho, ya os he dicho que es mi mejor lectura del mes. ¿De qué va? Va de un chico que, bueno, se llama el Power Ranger Rosa porque es un chico gay que vivía de pequeño. Uy, la gata está jugando con un juguete infantil. Bueno, ya callará. No calla. Es que está con este noniquete. Ya está. Bueno, pues eso, que vivía en un pueblo muy retrógrado con sus padres y con su abuela y le llamaban el Power Ranger Rosa para burlarse de él. Entonces, por eso tiene este nombre esta historia. Pero no solo habla de esa circunstancia, que claro, pone encima de la mesa pues la homofobia, la discriminación, el daño que esto genera en su autoconcepto y en su autonomía, porque al final esto cuando le sucede a un niño, pues es que deja mucha huella, evidentemente. Pero no solo habla de esto, sino también de la relación tan especial que tiene este chico con su abuela. Su abuela es esa figura que nunca le rechazó, que siempre le apoyó. Cuando él se encontraba mal, ¿qué hacía? Ir con su abuela a que ella le ayudase, se sentía seguro y a gusto con ella. Entonces, se cuentan muchas cositas en este libro tan pequeño. ¿Por qué? Porque te habla de todo este pasado, pero también te habla de la situación actual del protagonista, que ya es joven, está viviendo en Berlín, y bueno, allí pues os podéis imaginar, sexo fácil, drogas, etcétera, etcétera. Y también por encima de la mesa la situación de que él está hablando con su abuela y haciéndole una entrevista sobre cómo fue su pasado, que ella también vivió en el extranjero, para contar un poco la historia de ella, que no tiene desperdicio tampoco. Entonces, cuenta como muchas cosas también de reivindicación de la mujer, del empoderamiento femenino. Mm, También tiene muchísima ternura. Tiene fragmentos preciosos. Es una lectura que pone los pelos de punta. La verdad es que no tiene, vamos, ningún desperdicio. Se lee en un momento porque ya os digo que es que son 120 páginas. 120 páginas, mmm, pero no es una lectura ligera. Es esta de que tienes que ir parando porque tiene mucho contenido y mucha emoción. Y la verdad es que es el típico que quieres releer dentro de un tiempo porque seguro que si se relee se saca mucho más partido. La verdad es que una absoluta joya. Vale, otro de los que he leído este mes es El Señor de los Jin, de Jerry Clark, de la editorial Duerme Vela. Lo he leído en lectura conjunta con mi amiga Celia. Ese libro lo compré hace tiempo, lo tenía ahí en la estantería. Celia y yo habíamos leído el año pasado El misterio del tranvía 015, creo que se llama El misterio de... Bueno, que es otro libro de Jelly Clark ambientado en el mismo universo, pero es un relato cortito. Este es una historia de 500 y pico páginas. Ya es una señora novela. Y aunque los personajes del otro relato hacen aquí un cameo, pues bueno, no es la misma historia, es una novela totalmente aparte, con otros protagonistas, y teníamos muchas ganas porque nos había gustado muchísimo la anterior. Me ha gustado mucho, es un libro que
que tiene muchos puntos fuertes, sobre todo la ambientación. Va de un par de investigadoras, sobre todo, bueno, la protagonista es Fatma, que es una investigadora que trabaja para el ministerio y, bueno, al final es un mundo mágico en el que hay criaturas mágicas. Los Jinn son una de las criaturas mágicas que hay entre otras. Y ella pues se encarga un poco de que las cosas con las criaturas mágicas vayan en orden, ¿no? Y bueno, pues la ponen una compañera y tienen que empezar a investigar porque de repente ha llegado como un villano que pone todo patas arriba. Y ellas tienen que, pues eso, que investigar a ver qué está pasando. Tiene el punto fuerte de la ambientación. Es una ambientación muy original, está ambientado en Egipto, pero tiene como un toque steampunk muy interesante y los personajes también son los principales son muy carismáticos. ¿Cuál es la pega, el aspecto negativo que yo he encontrado en esta lectura? Pues por un lado, la sencillez del caso. Sientes como que no pasan demasiadas cosas. El autor te cuenta como muchas cosas del contexto y de las criaturas que son súper interesantes, pero al final, de lo que es del misterio, es como muy sencillito hasta el final, que de repente, ¡pum!, pega como un salto y empiezan a pasar como muchas cosas que lo agradeces al final, porque es como, por favor, dame chicha, pero sí que es verdad que, claro, te extraña porque no hay un equilibrio en el desarrollo y en el ritmo de la narración. Durante mucho tiempo ha estado como muy calmado y al final como muchas cosas. Y luego, por otro lado, pues eso, que yo echaba de menos pues, que apareciesen más los otros dos protagonistas del otro relato y que hay ciertos personajes secundarios como que se quedan poco explotados. Por ejemplo, la chica que investiga con la protagonista, que es como muy poderosa, se queda como solo dibujada o esbozada y es un personaje muy interesante. Entonces dices, jolín, Jelly Clap, podías haber sacado partido a esto muchísimo más, te da como rabia. Pero, bueno, resaltar la edición de Duermevela, que es que siempre son maravillosas, qué portada más... Esto es una belleza. Es que es de mis editoriales favoritas, no puedo evitar. Y la verdad es que yo lo recomiendo, es una historia muy original. Sí que es verdad que si no soléis leer fantasía, quizá no os diría de empezar por este, porque es verdad que, pues eso, que tiene como diferentes... Habla de criaturas que no conoces y si no estás acostumbrado, pues se puede hacer quizá un poco pesado en ese sentido, pero para los lectores asiduos de fantasía es un libro que vais a disfrutar muchísimo. Otro que he leído este mes, en colaboración con ADN, Alianza de Novelas, es Cinco malas acciones de Kat Friar. Me ha encantado. Me ha encantado, 4 estrellazas y media se lleva, no tiene las 5 por el cantón duro. Me ha parecido un libro muy entretenido. ¿De qué va? Tenemos una protagonista que es Ellen, que de repente la llega una amenaza, la típica nota amenazante, y la empiezan pues a suceder cosas a su alrededor, como que alguien se la está liando parda, vaya. Y lo entretenido y lo guay de este libro es que vas viendo, cada capítulo te habla desde la primera persona de otro personaje, de personajes distintos. Entonces vas viendo lo que el contexto de Ellen, cada uno de ellos piensa sobre Ellen. Entonces es como que tú eres capaz de ver sus cabecitas y te das cuenta de repente que casi todas las personas que están a su alrededor tienen motivos para liarse la parda a la protagonista, que no es que ella sea mala persona ni nada por el estilo, pero bueno, hay veces que cometemos errores o tomamos decisiones que afectan a otras personas y esas personas pues nos pueden coger inquina u odio, ¿no? Entonces, como lector, estás entre un montón de salseos, sospechando de un montón de gente, que eso es una de las cosas más divertidas de este tipo de libros. Mira que es larguito porque son otras 500 páginas, pero se lee muy ágil porque pues genera mucha intriga y hay como mucho salseo, ya os digo, entonces es muy entretenido. El final, pues bueno, quizás se puede ver un poco, ya después a mitad del libro puedes verlo venir, pero aún así se resuelve de una manera muy buena, no queda ningún cabo suelto a mi manera de ver, o que no que yo me haya dado cuenta, y la verdad es que muy entretenido. De estos que es un pasapáginas y la verdad es que entretiene un montón.
Otro, que es en colaboración con Dilatando Mentes, que para mí ha sido uno de los libros del mes, es Pinos Blancos, de Gemma Amor. ¿Por qué es de los libros del mes? Pues porque es ideal para leer en la Spooky Season. El año que viene, sin duda, lo voy a volver a desempolvar de la estantería y lo voy a sacar para recomendarlo porque es el libro perfecto para la Spooky Season. Es un libro de terror muy bien escrito, muy bien llevado. ¿De qué va? Va de una protagonista, Mex, que de repente la vida se le tuerce, su relación de pareja se va a pique y decide ir a vivir al pueblo en el que vivía de niña con su abuela. Entonces, cuando va para allí, de repente empiezan a pasar cosas raras. Nota como que la gente del pueblo la mira extraño, tienen comportamientos muy raros con ella. De repente en su casa ve objetos extraños, empiezan como a venirle recuerdos que no la encajan demasiado. Se fijan figuras geométricas un poco sospechosas. De repente siente la llamada de una isla. Cosas raras, que la verdad es que la ambientación en este libro está súper conseguida, pone los pelos de punta, como escarpias. Y tiene también el punto positivo de que son capítulos muy cortos, que generan como mucha ficción, y la escritora también utiliza estrategias muy acertadas para mantener la intriga y generar desasosiego. Por ejemplo, hay como ciertos momentos en la historia en la que la estructuración es un poco caótica, entonces como que eso te genera a ti como más desconcierto y más sensación de agobio. Hay como saltos temporales que te cuesta centrarte, pero yo creo que está hecho totalmente a posta. Para mí no son 5 estrellas, pero es verdad que sí que son 4 estrellas. Hay alguna cosa en el final que a mí no me ha encajado del todo. Y sí que es verdad que aunque el protagonista en este caso no es un personaje, hay una protagonista porque es la que le pasan las cosas principalmente, ¿no? Pero en realidad el protagonista en este libro es como la isla, ¿no? Que allí sucede y demás, en la que suceden cosas. De criaturas, pero bueno, no quiero decir nada, pero sí que hay cosas como paranormales, ¿no? Pero me ha faltado un poco un mayor desarrollo de personajes, no tanto de Mex, sino de otros secundarios que se quedan un poco como demasiado esbozados y a mi manera de ver podría, aunque no sean los protagonistas y aunque sea una novela de terror que no es su prioridad darle este desarrollo psicológico a los personajes, pero yo creo que un buen desarrollo psicológico de los personajes siempre ayuda, siempre es una garantía de que para que el libro sea mejor, a mi manera de ver. Entonces, como que he echado un poco de falta eso, pero todo lo demás que tiene es muy positivo. Hay quizá alguna cosita en el final que no me ha encajado demasiado a nivel psicológico de los personajes, como que esto que estás haciendo no me encaja mucho con el recorrido que tienes y la trayectoria que llevas, pero bueno, son minucias de una tiquismiquis de este tema, que soy yo. Entonces, no me hagáis caso. Yo os lo recomiendo mucho. Y además, si no soléis leer terror, es un libro en el que tampoco salen escenas explícitas, algunas sale pero de manera muy ligera, no es el típico libro que aparezcan escenas de casquería o que digas desagradables, no. Entonces es un terror como muy ambiental que, que creo que es muy apto para alguien que no suele leer este género. Así que aquí os dejo recomendación perfecta para la Spooky. Y luego, otro, en colaboración con Reservoir Books, es La señal de la cruz, de Margot Dowaigy, o Dowaigy, no sé cómo se leerá, de esta chica. Vaya portada. Ya la portada te dice todo. ¿De qué va este libro? Es un libro, pues eso, de investigación, en el que hay una investigación. Y lo guay de este libro es que la investigadora es una monja, Sor Holiday, que sí, aquí la veis fumando, efectivamente, porque es una monja que no es la típica. Es una monja bastante canalla e irreverente y esto a mí es que me volvía loca. Dije, este libro lo tengo que leer. Es un caso sencillito, sí que es verdad que es un caso sencillito, quizás sea la parte más negativa del libro, que es un caso demasiado simplón, pero es que el personaje principal, Sor Holiday, es tan potente que es que yo se lo perdono todo. Porque es eso, una monja llena de tatuajes, que fuma, que le gustan las mujeres, que ha tenido un pasado cañero y que de repente entra en un convento, te cuentan a lo largo del libro el porqué,
y da clase de música, porque antes tenía un grupo de rock y de heavy. Y bueno, da clase de música en un colegio y de repente en el colegio se quema, se incendia el colegio y la intentan inculpar a ella. Entonces ella, cuando ve que la policía no está haciendo relativamente bien su trabajo, pues dice, espérate, que ya investigo yo, porque claro, no quiero que me inculpéis a mí. Y ahí empieza ella a hacer sus investigaciones, sus entrevistas, etcétera, etcétera. Muy entretenido, es verdad que es un caso sencillito, ya os digo. Personajes secundarios podrían estar también quizá un poquito más explotados, pero el gran enganche de este libro, el gran reclamo, es su protagonista. Es primero de serie, estoy deseando que Reservoir Books publique el siguiente porque me voy a hacer con él y quiero seguir leyendo las aventuras y peripecias de Sir Holiday, esperando que el siguiente libro, ya conociendo más a los protagonistas, la autora pues le dé un poquito más de chicha al caso principal. Otro es, en colaboración con Letras de Plata, La comida de los recuerdos de Yuta Takahashi. Es un libro que ya solo por la portada parece muy cozy, muy acogedor, ¿verdad? Es muy cortito, veis, es muy finito, son 190 páginas. Y es un libro japonés que a ver, a mí este libro me ha dejado un poco con una sensación agridulce. ¿Por qué? Os explico. La premisa me llamaba mucho la atención. ¿La premisa cuál es? Pues que hay un restaurante en el que dan una comida que se llama la comida de los recuerdos. Entonces tú puedes ir allí y esta comida, mientras tú la estás comiendo, antes de que se enfríe, te da la posibilidad de que una persona a la que tú echas muchísimo de menos, que ya ha fallecido, aparezca y tengas una pequeña conversación con él o con ella y que resuelvas cosas. Cuando se enfría la comida, la persona se va y ya está. Entonces es una premisa súper potente. ¿A quién no le gustaría vivir algo así? Es una premisa que llama mucho la atención. Es un libro que tiene 4 pequeñas historias independientes que tienen la misma estructura y la misma dinámica. Esto que os he contado. ¿Qué tiene a favor? Pues que hay un personaje de nexo común entre todas estas historias, que eso es algo que lo amalgama todo, creo que es interesante. Y bueno, que son todas historias muy emocionales, en las que hay una moraleja, hay una enseñanza, tienen un tono, pues eso, japonés, muy tranquilo, muy sosegado. Por ese lado me ha gustado mucho, es una lectura que eso sí, yo no te recomiendo leer todos los relatos o todas las historias seguidas, porque acabas empachado. Las cosas como son. Pero bueno, leer de vez en cuando una de las 4 historias es buena idea. ¿Qué me pasa? Diréis, ¿cuál es el punto negativo? Pues que recientemente he leído libros de este estilo. El de la librería Morisaki o el de la taberna Kamogawa, pues es que tienen como una estructura similar. Entonces, sobre todo la taberna Kamogawa. El de la librería Morisaki tiene como el mismo tono, pero bueno, no es lo mismo. Pero el de la taberna Kamogawa es muy parecido y he leído 2, el primero y el segundo de esa saga, muy recientemente. Entonces eso me ha pasado mucha factura a la hora de encontrarme con esta historia. Y porque estoy como un poco empachada. Las cosas como son. Comida oriental y moralejas, por favor, ya. O sea, no más. No puedo más. Diréis, pero es que tú fuiste a leer esto. Sí, pues porque soy lerda. Porque yo ya estaba empachada, entonces ¿para qué cojo algo que sé que me va a empachar más? Porque no lo entiendo, porque así soy yo. Pero bueno, si no estáis hartos de este tipo de historias, ya os digo que tiene muchas cosas muy positivas y que en realidad me ha gustado. Le he dado tres, hago más que trabarme, de verdad, ¿qué me pasa? Bueno, quiero hablar muy rápido y al final, vísteme despacio que tengo prisa. Que le he dado 3 estrellas y media. Si no hubiese leído esos libros anteriormente, este libro tendría 4. Esa es la realidad. Vosotros decidís si queréis leerlo o no. Y el último libro del que os quiero hablar, que he leído este mes, es Amarilla, de Rebecca F. Kuang. Un libro que tiene un hype tremendo. ¿Por qué? Pero bueno, también tiene opiniones muy contrapuestas. Tiene opiniones muy positivas y otras muy negativas. Entonces, esto a mí me llama todavía más atención. Cuando hay libros que tienen opiniones muy polarizadas, es como que es un reclamo para mí que digo, Ana, tienes que leer este libro para ver cuál es tu opinión. Y aquí lo he leído. Y la verdad es que soy de a las que le ha gustado. Quizá no es un libro de 5 estrellas, pero sí me ha gustado.
¿De qué va? Va de una chica que es escritora, que tiene otra amiga que es escritora, pero esa amiga que tiene, o sea, fue con ella a la universidad y tal, pero es una superestrella. O sea, es una vendedora a tope de libros, todo el mundo la conoce y bueno, nuestra protagonista, que es Jun, la tiene una envidia mala, carroñera. ¿Qué pasa? Que en una situación en la que están, de repente, su amiga, la multimillonaria y la súper conocida por todo el mundo, muere. Y están en la casa de la amiga. Y aquí, nuestra prota, ¿qué decide? Pues tenía ahí el manuscrito de su nueva novela y se lo roba con todo su papo. Y se va para su casa, lo reescribe un poco y lo publica en su nombre. Y va de eso. Va de eso y de lo que sucede después de esta situación. Ves todos los entresijos del mundo editorial, que eso es muy interesante. Todo lo que sucede con redes sociales, con influencers que recomiendan tus libros, pues un poco en el mundillo, ¿no?, en el que estamos. Y es algo muy interesante, mucha crítica al mundo editorial y lo que hay detrás de los intereses económicos. ¿Y qué pasa? Que es un personaje odioso. O sea, la protagonista de este libro no la queréis de amiga. O sea, es odiosa. Como personaje es muy entretenida, porque es como, es que las días pardas, pero es verdad que no es buena persona. Eso para mí no es algo que me impide disfrutar un libro. Hay mucha gente que dice, es que es tan odioso el personaje que yo no pude con el libro. No, a mí me da mucha chicha. Me gustan los personajes odiosos. Pero ¿qué pasa? Que es verdad que el libro, como a la mitad del libro, la parte central se vuelve un poco repetitiva, como que hay un suceso que vuelve a ocurrir otra vez y como que sucede de la misma manera y es como que sobran un poco de páginas. Al final la cosa mejora, pero sí que se vuelve un poco repetitivo. El resto, pues la verdad es que está bien. Es un libro que me ha gustado, la escritora es que escribe muy bien, a mí me gusta mucho, me gustó ya muchísimo con Babel, creo que este es un poco peor. Tengo pendiente la siguiente trilogía que ha escrito, la de la Guerra de la Amapola, la leeré el año que viene. Pero este es un libro que sí que recomiendo. Es verdad que hay que tener en cuenta que a mucha gente no le gusta, ¿eh? Hay gente que lo ama y hay gente que lo odia. Eso está ahí. Pero bueno, a mí, ya os digo que a mí me ha gustado. Quizá no 5 estrellas, pero sí 4. Y después de todo esto, como no, se me ha vuelto a olvidar en medio del vídeo parar para deciros, que no tengo remedio, que le deis me gusta o no me gusta, que me ayuda, que comentéis, que no os dé vergüenza. Yo como usuaria me da vergüenza comentar. Digo, ¿para qué voy a comentar si soy una panoli? Pues comentad, que a mí me hace mucha ilusión y os contesto siempre y además me ayuda a que me vea más gente. Y luego os dejo abajo mis redes sociales, Instagram, etcétera, que ahí sí que hablo muchísimo con la gente, nos recomendamos libros, es que está muy guay. Y que al final es lo que quiero, comunidad y gente con la que hablar de eso que me gusta tanto. Y nada, siguiente vídeo, domingo a las 10, como siempre. Marcho con mi trabalenguas de hoy, que es que de verdad no sé hablar. Bueno, tened buena semana.